El rugido del lujoso sedán de Isabela de la Fontaine silenció el bullicio del barrio obrero, un mundo de grasa y sudor que ella solo conocía por los informes financieros de su decadente imperio, Fontaine Motors. Desesperada, con el fantasma de la bancarrota respirándole en la nuca, había llevado la última reliquia de su padre, un motor prototipo legendario e imposible de arreglar, al taller más humilde pero con más reputación de la ciudad. Allí, un mecánico llamado Mateo Valderrama, con las manos manchadas de aceite pero una mirada clara y firme, apenas necesitó un vistazo para sentenciar con una calma que la enfureció. «Yo puedo arreglarlo». Una risa amarga, cargada de desprecio, escapó de los labios de Isabela. «Tú», se burló lanzándole un desafío humillante, «si logras arreglar este motor, te juro que me casaré contigo». ¿Qué harías si el destino pusiera la salvación de tu imperio en las manos de la única persona que desprecias, solo para revelarte que todo lo que creías sobre tu pasado era una cruel mentira? Antes de descubrir cómo este motor imposible estaba a punto de destruir un imperio de engaños y forjar un amor inesperado, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y que el honor de un hombre humilde vale más que toda la fortuna del mundo, toca el like y suscríbete ahora, porque la verdad que se esconde dentro de ese motor cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. Acompáñanos en este viaje que te dejará sin aliento. Mateo aceptó el reto, no por la absurda promesa de una mujer herida, sino por algo mucho más profundo que se agitó en su pecho al tocar el frío metal. Era una cuestión de honor, un eco del legado de su propio padre, un ingeniero brillante que murió en la miseria, traicionado y olvidado. Mientras Isabela se marchaba, su arrogancia se mezclaba con una extraña e incómoda curiosidad. Nadie, ni los ingenieros más caros del mundo, había mostrado esa confianza. En su mente resonaban las advertencias de su prometido, Leonardo Moretti, quien insistía en que la única salida era vender la compañía. Pero la seguridad en los ojos de aquel mecánico había encendido una diminuta y peligrosa chispa de esperanza en su corazón helado. Al día siguiente, un impulso que no podía explicar arrastró a Isabela de vuelta al taller. Lo encontró sumergido hasta los codos en el corazón del motor, moviéndose con una familiaridad que la dejó sin aliento. No había en él la duda de los ingenieros de su empresa, sino la certeza de quien habla un idioma olvidado. Ella, con su traje impecable y su aura de poder, se sentía como una intrusa en ese santuario de aceite y metal. ¿Algún progreso?, preguntó, su voz sonando más frágil de lo que pretendía. Mateo, sin levantar la vista, señaló una pieza sobre la mesa. Tu padre era un genio, pero alguien saboteó su trabajo desde adentro. Esto no es un error de diseño, es una herida intencionada. La acusación flotó en el aire, helando la sangre de Isabela y sembrando la primera semilla de una terrible sospecha. Los días se convirtieron en una extraña rutina. Isabela llegaba cada mañana, con la excusa de supervisar su inversión, pero en el fondo se sentía atraída por la pasión indomable de Mateo. Lo observaba trabajar, escuchando sus historias sobre su padre, Ricardo, un soñador que creía que los motores tenían alma. Mientras tanto, las llamadas de Leonardo se volvían más insistentes y venenosas. Isabela, estás perdiendo el tiempo con ese don nadie. Nuestros inversionistas se están impacientando. Firma el acuerdo de venta, es la única salida sensata. Pero la sensatez de Leonardo ahora sonaba a pánico y la calma de Mateo a una promesa. Por primera vez, Isabela se atrevió a ignorar a su prometido, eligiendo quedarse allí en medio del ruido y la grasa, donde algo parecido a la esperanza comenzaba a nacer. Una tarde, mientras luchaba con una secuencia de encendido que parecía ilógica,
Mateo sacó un viejo cuaderno de bocetos con las tapas gastadas. Mi padre nunca pudo resolver esto, pero dejó algunas ideas, murmuró, más para sí mismo que para ella. Isabela se acercó y miró por encima de su hombro. El corazón se le detuvo. Los trazos, la caligrafía técnica, la forma de anotar las ecuaciones, eran idénticos a los de su propio padre. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿De dónde sacó esto tu padre?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Lo diseñó él. Era su obra maestra, su sueño, respondió Mateo con orgullo. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era una coincidencia. Era un eco imposible, una conexión fantasmal que unía a dos hombres de mundos opuestos a través de un mismo sueño robado. Atormentada por la revelación, Isabela corrió a la mansión y se encerró en el polvoriento despacho de su padre, un lugar que había evitado desde su muerte. Desesperada comenzó a revisar sus diarios personales, buscando respuestas, y allí, en las páginas amarillentas de un volumen olvidado, lo encontró. Jean-Pierre de La Fontaine escribía con admiración sobre un socio brillante, un genio humilde, al que se refería solo como R.V. Hablaba de su visión compartida, de cómo juntos iban a revolucionar el mundo, hasta que una traición imperdonable lo destruyó todo, dejándolo solo y con el corazón roto. R.V. Ricardo Valderrama. Las iniciales resonaron en su mente como un trueno. La verdad no estaba en el motor, sino en el pasado que Leonardo se había esforzado tanto en enterrar. Con el corazón latiendo desbocado por la revelación de las iniciales, Isabela regresó al taller, sintiendo que cada paso la acercaba a una verdad tan peligrosa como necesaria. Pero al llegar, se encontró con una escena que heló su sangre. Leonardo Moretti estaba allí, su traje impecable una mancha de arrogancia en la humilde atmósfera del lugar. No estaba solo. Dos hombres de aspecto amenazante flanqueaban a un aterrorizado Mateo, mientras Leonardo sostenía una orden de embargo fraudulenta. «Se acabó el juego, Isabela», siseó con una sonrisa venenosa. «Este taller no cumple con las normativas. O lo cierras y vienes conmigo, o tu mecánico amigo enfrentará cargos muy serios». La amenaza no era solo contra el taller, sino contra la vida de Mateo. Era un ultimátum brutal, diseñado para separarlos y enterrar el pasado para siempre. Isabela sintió una furia que nunca antes había experimentado. La fachada de su prometido se había derrumbado, revelando al monstruo que se escondía debajo. Sin dudarlo un segundo, se interpuso entre Leonardo y Mateo. «Largo de aquí, Leonardo, y llévate a tus matones contigo», ordenó con una voz de acero que no admitía réplica. «Este hombre está bajo mi protección, y este taller es ahora propiedad de Fontaine Motors». La declaración dejó a Leonardo atónito, su plan desmoronándose ante su incredulidad. Mientras los hombres se retiraban, derrotados por la inesperada firmeza de Isabela, la conmoción atrajo la atención de un anciano que observaba desde la acera de enfrente. Se acercó lentamente, sus ojos fijos no en ellos, sino en el motor. «No puedo creerlo», murmuró el anciano. «Es el corazón de Prometeo. Pensé que se había perdido para siempre». El nombre resonó en el taller como un eco de un tiempo olvidado. Mateo e Isabela se volvieron hacia el anciano, cuyo rostro estaba surcado por las arrugas de una larga vida. Se presentó como Elías, un antiguo jefe de mecánicos de Fontaine Motors durante la época de sus padres. «Yo los vi construirlo», continuó Elías, con la voz quebrada por la emoción. «Jean-Pierre y Ricardo eran como hermanos. Soñaban juntos, creaban juntos, pero había una sombra que los seguía, un joven asistente ambicioso que sembraba discordia. Recuerdo que Ricardo fue despedido injustamente, acusado de robar sus propios diseños. Nadie le creyó». Las palabras de Elías eran la pieza que faltaba, el testimonio viviente que conectaba la traición del diario con la tragedia de la familia Valderrama. La revelación de Elías fue como un relámpago que iluminó la oscuridad.
Ya no había dudas. Leonardo no solo había saboteado a Ricardo, sino que había orquestado la ruina de dos familias para construir su propio imperio sobre mentiras. Mirando a Mateo, Isabela vio en sus ojos el mismo dolor y la misma sed de justicia que ardían en su propio pecho. Ya no era la CEO arrogante, y él no era el humilde mecánico. Eran los hijos de dos genios traicionados, unidos por un destino ineludible. «Vamos a terminar lo que nuestros padres empezaron», dijo Isabela, su voz firme y llena de una nueva determinación. «Vamos a hacer que ese motor funcione, y su rugido será la sentencia de Leonardo. Juntos, Mateo, haremos justicia». Él asintió, sellando un pacto silencioso que cambiaría sus vidas para siempre. Con Elías como su guía a través de los laberintos del pasado, el taller se transformó en un cuartel general de justicia. Noche y día, Mateo e Isabella trabajaron como uno solo, sus mundos fusionándose sobre los planos manchados de grasa. Ella, con su mente estratégica, descifraba las notas de su padre, mientras él, con sus manos prodigiosas, traducía esos sueños en realidad mecánica. Elías recordaba detalles olvidados, pequeños secretos de fabricación que Jean-Pierre y Ricardo habían ideado para proteger su creación, permitiéndoles sortear las trampas dejadas por el sabotaje de Leonardo. La energía en el aire era eléctrica, una mezcla de agotamiento y esperanza febril. Estaban a punto de lograrlo, pero una pieza clave, una válvula de aleación única, seguía siendo un enigma indescifrable que los separaba del triunfo. Leonardo, sintiendo que el control se le escapaba de las manos, desató su furia con la precisión de un depredador acorralado. Convocó una junta directiva de emergencia, presentando documentos falsificados que probaban la insolvencia inminente de Fontaine Motors y exigiendo una votación inmediata para aceptar la oferta de compra. La reunión fue fijada en apenas 48 horas, un plazo mortal que no les daría tiempo a reaccionar. Al mismo tiempo, utilizó su influencia para congelar las cuentas personales de Isabela, dejándola sin recursos y completamente aislada. La llamada que le hizo fue gélida y triunfante. «Es el fin, Isabela. Te ofrecí una salida digna, pero elegiste al mecánico. Ahora ambos se hundirán con este barco». La amenaza era clara. La ruina total era inminente. Desesperados y contra el reloj, se sumergieron una última vez en los diarios. Fue Isabela quien notó algo que habían pasado por alto, una referencia críptica de su padre a la cuna de Prometeo, junto a una serie de coordenadas. No era una ubicación geográfica, sino la combinación de la caja fuerte oculta detrás de un retrato en su despacho. Un lugar sagrado que solo ella y su padre conocían. Dejando a Elías custodiando el taller, corrieron a la mansión, sintiendo la mirada de Leonardo en cada sombra. Dentro de la bóveda no encontraron dinero ni joyas, sino una pequeña caja de madera. Al abrirla, hallaron la válvula de aleación que les faltaba, junto a un sobre sellado. Era la última pieza del rompecabezas, el legado final de un padre para su hija. Con la válvula en sus manos, regresaron al taller sintiendo que el destino de dos generaciones pesaba sobre sus hombros. El montaje final se realizó en un silencio solemne. Cada movimiento de Mateo era preciso y reverente. Isabela, de pie a su lado, no era un aseo, sino la guardiana de un sueño. En un acto de audacia final, usó sus últimas conexiones para convocar a la prensa y a los miembros de la junta directiva al taller, citándolos a la misma hora de la reunión de Leonardo. Prometió una demostración que cambiaría el futuro de Fontaine Motors para siempre. Era una apuesta total. El motor rugiría como un grito de justicia o permanecería en silencio, sellando su derrota definitiva. Todo se decidiría en el siguiente giro de la llave. El aire del taller vibraba con una tensión casi insoportable, una extraña mezcla del olor a aceite y los caros perfumes de los miembros de la junta directiva,
que observaban la escena con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Los flashes de las cámaras de los periodistas rebotaban en las herramientas colgadas en las paredes, creando un escenario surrealista. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y Leonardo Moretti irrumpió como una tormenta de furia contenida, sus ojos oscuros fijos en Isabela. «¡Se acabó esta farsa!», gritó, su voz rasgando el silencio. «Isabela, les has mentido a todos. Este motor es chatarra, igual que el apellido de este mecánico». Avanzó hacia ellos. Su intención clara no era discutir, sino destruir la última pizca de esperanza que les quedaba, aniquilando el legado frente a todos. Cegado por la rabia, Leonardo agarró una pesada llave inglesa de la mesa de trabajo y se abalanzó sobre el motor, dispuesto a destrozarlo con sus propias manos. «Si yo no puedo tener esta compañía, nadie la tendrá», rugió. Mateo reaccionó en un instante, interponiéndose entre el hombre y el motor, el trabajo de sus padres. Se enfrascaron en un forcejeo violento y desesperado. Los cuerpos chocaron contra el frío metal del prototipo con una fuerza brutal. Un golpe sordo resonó, pero no fue el sonido del metal rompiéndose, sino el de algo cediendo en su interior. Una pequeña placa metálica, oculta bajo una capa de pintura y mugre, saltó de su sitio, revelando un compartimento secreto que había permanecido oculto durante décadas. El forcejeo se detuvo al instante y un silencio sepulcral cayó sobre el taller mientras todos los ojos se clavaban en la cavidad recién descubierta. Con manos temblorosas, Isabela se acercó y extrajo del compartimento un sobre amarillento, sellado con cera. El corazón le latía en la garganta mientras lo abría. Dentro había una carta, escrita con dos caligrafías distintas pero complementarias. La reconoció al instante, la elegante letra de su padre y la escritura técnica y precisa de los bocetos de Ricardo Valderrama. Empezó a leer en voz alta, su voz ganando fuerza con cada palabra. La carta era una declaración jurada, un testamento de dos socios, de dos hermanos. Detallaba cómo Ricardo era el coinventor del motor y dueño del 50% de la patente. Pero lo más devastador venía al final. La descripción minuciosa de la traición de un joven y ambicioso asistente, Leonardo Moretti, quien había robado los planos finales, saboteado el prototipo para que pareciera un fracaso y acusado a Ricardo de espionaje industrial. Acorralado, expuesto y humillado frente a la élite de San Ventura, Leonardo finalmente se quebró. La máscara de sofisticación se hizo añicos, revelando al monstruo envidioso que siempre había sido. «Sí, fui yo», confesó con un grito desgarrador, lleno de veneno. «Y lo volvería a hacer. Ricardo Valderrama era un don nadie con suerte y tu padre un tonto idealista. Yo merecía esa gloria, no ellos». En el preciso instante en que su confesión resonaba en el taller, Mateo, con una calma solemne, giró la llave de encendido. El corazón de Prometeo no solo arrancó, rugió. Un sonido profundo, poderoso y perfecto llenó el espacio. Un grito de justicia que había esperado 30 años para ser escuchado. Mientras el motor cantaba su victoria, Isabela, con lágrimas de dolor y triunfo en los ojos, levantó su teléfono. «Policía», dijo con voz firme, «quiero denunciar un fraude y un robo». El sonido de las sirenas cortó el rugido victorioso del motor, sellando el destino de Leonardo Moretti. La policía lo escoltó fuera del taller. Su rostro, una máscara de incredulidad y humillación, mientras los flashes de las cámaras inmortalizaban su caída. Ya no era el astuto vicepresidente, sino un ladrón expuesto, un fantasma del pasado cuya codicia había destruido a dos familias. Los miembros de la junta directiva, antes sus aliados, ahora lo miraban con desprecio, comprendiendo la magnitud de su engaño. En medio del caos, Isabela y Mateo permanecieron inmóviles, uno al lado del otro.
Sus manos se rozaron y en ese simple contacto se forjó una alianza inquebrantable. No necesitaban palabras. El motor rugía por ellos, cantando la melodía de una justicia que finalmente había llegado. Una vez que el circo mediático se disipó, el silencio que quedó en el taller no fue de vacío, sino de paz. Con una vulnerabilidad que Mateo nunca había visto, Isabela se volvió hacia él, sus ojos llenos de un arrepentimiento que iba más allá de las palabras. «Lo siento, Mateo», susurró, su voz quebrada. «Siento el dolor que mi familia, sin saberlo, le causó a la tuya. Siento haberte juzgado». Ella esperaba resentimiento, pero en su lugar encontró una comprensión profunda. Él tomó su mano, sus dedos callosos, envolviendo los suyos con una calidez que le llegó al alma. «Ambos fuimos víctimas de la misma mentira, Isabela, pero ahora podemos construir una nueva verdad». En ese momento, decidieron honrar a sus padres, fusionando sus legados. Fontaine Motors renacería como Fontaine Valderrama Motors, un símbolo no de poder, sino de honor. Un año después, el mundo no hablaba de un imperio al borde del colapso, sino de la revolución de Fontaine Valderrama. El corazón de Prometeo no solo salvó a la compañía, sino que la catapultó a la cima de la innovación, convirtiéndose en el motor más eficiente y poderoso del mercado. La sala de juntas, antes un nido de víboras, ahora era un espacio de creatividad liderado por dos almas gemelas. Mateo, con su genio innato, y Isabela, con su visión estratégica, eran una fuerza imparable. Habían transformado el taller en un centro de investigación de vanguardia, donde los jóvenes talentos, sin importar su origen, tenían una oportunidad. Su sociedad profesional se había convertido en un amor profundo y sereno, una fuerza que sanaba las heridas del pasado y construía un futuro brillante sobre cimientos de verdad y respeto mutuo. La boda se celebró en los jardines de la mansión de La Fontaine, ahora un lugar lleno de risas y luz, no de sombras y luto. Frente a sus amigos y a un sonriente Elías, Isabela y Mateo se dieron el «sí, quiero». Más tarde, de pie solos frente al motor original, ahora una pieza de museo en el vestíbulo de su empresa, él la miró con una sonrisa traviesa. «¿Sabes? Nunca te tomé la palabra sobre esa loca promesa que me hiciste en el taller». Isabela se apoyó en su hombro, sus ojos brillando con lágrimas de pura felicidad. «Pero yo sí», respondió ella, su voz suave pero firme, «y la cumpliría 1000 veces más. Porque ese día, Mateo, arreglaste mucho más que un motor, arreglaste mi vida». Se besaron, sellando no solo su amor, sino la victoria definitiva de dos corazones destinados a encontrarse. La historia de Isabela y Mateo nos enseña una lección inolvidable. A veces el motor más difícil de reparar no está hecho de acero y pistones, sino de un corazón roto por el pasado. El rugido del corazón de Prometeo no solo significó la victoria de la justicia, sino el nacimiento de un amor que sanó las heridas de 2 generaciones. Juntos, no solo reconstruyeron un imperio, sino que lo cimentaron sobre valores que el dinero no puede comprar: honor, verdad y lealtad. Su amor se convirtió en el verdadero motor de Fontaine Valderrama, una fuerza silenciosa y poderosa que impulsaba cada decisión, cada innovación y cada sueño, demostrando que la mayor fortuna no se encuentra en las bóvedas, sino en encontrar a esa única persona que te ayuda a reparar tu propia alma. 5 años más tarde, de pie en el imponente vestíbulo de su compañía, Isabela sostenía en brazos a su pequeño Jean Ricardo, un niño con los ojos curiosos de su padre y la determinación de su madre. El niño señaló el reluciente corazón de Prometeo exhibido en el centro. «Papá, ¿por qué ese motor es tan especial?», preguntó. Mateo se arrodilló a su lado, su mirada encontrando la de Isabela. «Porque este motor, hijo, no solo nos dio un futuro, nos devolvió un pasado.
Nos enseñó que el legado de un buen hombre nunca muere y que el amor verdadero tiene la fuerza para reescribir la historia más triste y darle el final más feliz de todos. Era la promesa de un nuevo comienzo, una dinastía forjada no en el poder, sino en la redención. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y en la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de justicia y redención tocó tu alma y te hizo creer en los milagros, comparte este video para que más personas recuerden que nunca es tarde para reclamar lo que es justo. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche o cuán poderosos parezcan los villanos. Únete a nuestra comunidad de soñadores, porque juntos vamos a celebrar esas revueltas que solo el destino, con la ayuda de un corazón valiente, puede crear. Hasta la próxima gran historia.